Buenos días, amados hermanos. Queremos darle la bienvenida a todos los que están escuchando y oyendo, viendo este video que voy a subir vía YouTube para que el conocimiento de Dios llegue a ustedes. Quiero agradecerles su presencia en esta mañana, porque Dios es un Dios de fidelidad. Dios es bueno, maravilloso, justo, de gran manera bueno. Por eso en esta mañana venimos ante tu trono de gracia, dándote acción de gracias en este domingo precioso que tú nos regalas, porque eres fiel y eres misericordioso, porque mira, preparas la lluvia para la tierra y haces a los montes producir hierba y das alimento a todo ser viviente, porque eres extraordinariamente fiel y maravilloso y misericordioso. Mi alma te alaba en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos por darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento y todo límite, y por recordarnos el amor tan grande que tienes para con nosotros, porque eres fiel, de gran manera fiel y extraordinario, de gran manera maravilloso y de gran manera justo y de gran manera bueno y de gran manera misericordioso. Gracias te damos en esta preciosa mañana que nos regalas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, paséate, Padre, por esta región. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a ser vivificados mediante la gracia y tu poder, Señor. Te alabamos, Rey. Te alabamos, Rey soberano. En el nombre de tu Hijo Jesús. Yo pongo en esta mañana esta transmisión, todos los hermanos que están escuchando esta transmisión, los que están viéndola, mi familia, dale muchas bendiciones a mi familia, a todos los hermanos en Cristo, que nos disponemos hoy a recibir tu palabra en el nombre de Cristo Jesús, con gran gozo y alegría, porque tú eres el invitado número 1 a este lugar. Tú eres el invitado número 1. Llena este lugar de tu santísima presencia. Llena este lugar de ti, Rebeque y así alabasella, en el nombre de Cristo Jesús. Tú eres fiel y que en contra ti cuando tú todo lo haces con tu mano poderosa, con tu mano misericordiosa y con tu mano buena y de mucho poder. Yo quiero agradecer tu presencia, agradecerte por todo y cada una de las personas que están escuchando, Padre, por sus familias, por sus hijos, Señor. Padre, bendícelos en gran manera, Señor. Bendice sus alacenas, bendice sus casas, Señor, sus artesas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdalos, Señor, a cada uno, en medio de sus debilidades, Señor, que ellos sean confortados mediante tu palabra, mediante el conocimiento de Dios y tu verdad. Prepáralos, Señor, prepáralos, guíalos, Señor, no los dejes solos, Señor. Que el que se ha debilitado, tú lo levantes. Que el que está caído, tú lo vivifiques. Que el que ha perdido la fe, tú vuelvas nuevamente con tu mano poderosa y lo alcance tu mano, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero darte gracias por este tiempo, por todo, por este lugar que tú has dado aquí en esta región, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para que te alabemos y te adoremos y glorifiquemos tu nombre y exaltemos tu nombre, Señor del cielo y de la tierra. Oh Santo, Santo, porque tus juicios han llegado y porque tú estás a las puertas, Señor. Que tú sigas alertando el corazón de este pueblo,
para que llegue al verdadero conocimiento de tu palabra y tu verdad, Señor. A ti te doy honor, honra y gloria, alabanza y adoración. Ahora vamos en esta preciosa mañana que Dios nos regala, alabarte y glorificar tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Seguimos alabando, glorificando tu nombre, Señor, porque tú te mereces todo. Todo para ti, toda la honra, la gloria, el que creaste los cielos y la tierra, y todo lo mueves con tu poder y tu grandeza. Eres maravilloso, Dios, maravilloso eres tú y extraordinario eres tú. Te alabamos. Oh, gracias por tu Santo Espíritu. Porque así fue como fue derramado en el tiempo de Pentecostés. Tú derramas sobre esa iglesia que en verdad, Padre, te está alabando y glorificando tu nombre, Señor. Oh, Santo, 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 eres fiel. Cordero de Dios, a Jesús el Señor. Hosana, Hosana, al Cordero de Dios, a Jesús el Señor. Hosana, Hosana, al Cordero de Dios, a Jesús el Señor. Está a la puerta del Padre, sentado en trono y majestad, hecho Señor y Cristo con poder y autoridad. Está a la diestra del Padre sentado en trono y majestad, hecho Señor y Cristo con poder y autoridad. Él reina, Él vive por la eternidad. Sea la gloria. Él reina, Él vive por la eternidad. Sea la gloria. Sí, Padre, por la eternidad sea la gloria. A ti, que derramas de tu Espíritu, Señor, y guías la iglesia a la verdad, y estás santificando la iglesia en estos tiempos para ser llevada juntamente contigo en las nubes, y estaremos contigo siempre, Señor. Hosana, Hosana, al Cordero de Dios, a Jesús el Señor. Hosana, Hosana, al Cordero de Dios, a Jesús el Señor. Está a la diestra del Padre sentado en gloria y majestad, hecho Señor y Cristo con poder y autoridad. Está a la diestra del Padre sentado en gloria y majestad, hecho Señor y Cristo con poder y autoridad. Él reina, Él vive por la eternidad.
tu nombre, Señor. Tú estás aquí y te mueves en medio de tu pueblo. Hay poder en la sangre del Cordero. Padre, en esta mañana te damos gracias por permitirnos este tiempo y seguimos alabándote, glorificando tu hermoso nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos a ti. Padre, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias, Padre, por vivificar las almas. Gracias, Señor, por el cuerpo de Cristo, Señor. Al que era y al que es, al que ha de venir, sea la gloria, sea la honra. Al que era y al que es, al que ha de venir, sea la gloria, sea la honra, el poder y la alabanza. Solo es, santo es el poder y la alabanza. Solo es, santo es. Grande es Jesús, digno de adoración. Santo es Jesús, mi vida y mi luz. Grande es Jesús, digno de adoración. Santo es Jesús, mi vida y mi luz. Sí, Padre, tú eres nuestra luz. El que te sigue no andará en tinieblas, porque la luz tuya le sigue. Gracias, Señor. Al que era y al que es, al que ha de venir, sea la gloria, sea la honra. Al que era y al que es, al que ha de venir, sea la gloria, sea la honra, el poder y la alabanza. Solo es, santo es el poder y la alabanza. Solo es, santo
vida y mi luz. Sí, Padre, grande eres, de mucho poder. Tu entendimiento es infinito. Gracias te damos por tu presencia. Gracias te damos. Sepa usted, querido amigo, querido hermano, que nadie puede detener el llamado que Dios le ha hecho. Nadie puede detener ese llamado. Puede haber obstáculos porque los va a haber. Va a haber obstáculos por todas partes, porque usted está llamado a ir por las almas. Pero nadie puede detener el llamado que le ha hecho Dios. Desde arriba, desde los cielos, el que lo ha preparado, el que lo ha llamado, el que lo ha capacitado, el que le da las armas de la milicia. Nadie puede detener ese llamado. Si usted es llamado por el Altísimo y está dispuesto a servirle, aún el Señor nos pasa por procesos para sacarnos el brillo, pero nadie puede detener el llamado que Dios le ha hecho. Y Dios quita todo obstáculo para cumplir el propósito que tiene en su vida. Porque donde Él pone los ojos, ahí Cristo es el dueño de todo, y las almas serán vivificadas. Él es el que da vida, Él es el que le da poder, Él es el que le da las fuerzas. Nadie puede detener el llamado que Dios te ha hecho, amado hermano. Nadie lo puede hacer, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Bueno, amados hermanos, en esta mañana tan extraordinaria y espectacular, el Señor nos ha dado un solecito lindo, miren. ¡Ay, qué día tan hermoso que el Señor nos ha regalado en esta mañana! Queremos darle honra y gloria al Señor en esta mañana, porque Él es fiel. Y voy a orar para dar esta enseñanza que espero que llegue al corazón de todos y cada uno de los hermanos en Cristo. No importa la congregación, no importa la denominación. Dios no viene por una denominación, Dios viene por una iglesia vivificada en el Espíritu y la gracia. Él no viene por paredes, no viene por templos lujosos, no. Él viene por un corazón contrito y humillado delante de la presencia del Señor, delante de la presencia del Dios Altísimo. Ahí es donde el Señor va a estar llamando a cada uno que hizo aquí en esta tierra. Pero mientras estemos aquí y Dios nos permita, es necesario que conozcamos verdad a Dios y a su Hijo conforme a las Escrituras. Entonces yo voy a orar para que esta palabra de poder llegue a ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Padre amado, te doy gracias por tu infinito amor y tu misericordia, por darnos la vida y por amarnos, por tu fidelidad y por tu inmenso amor, por suplir nuestras necesidades. Gracias, Señor, por tu iglesia, Señor. Gracias porque tú estás cimentando la iglesia en estos tiempos, Señor, porque tú la estás vivificando en este tiempo. Gracias te damos a ti. Gracias, Señor, te damos porque no nos has dejado ni nos has desamparado. Y la diestra de tu mano está con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Ellos profetizaron la venida de nuestro Señor Jesús. Vamos a leer Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Alabado sea el Señor y glorificado sea su santo nombre. Alabado el Señor. Hechos 3:21-22 dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas,
de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los profetas: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Sigue el profeta Isaías declarando, profetizando la venida de nuestro Señor Jesús. Isaías 14:7. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y vuelve el profeta Isaías en el capítulo 9, versículos 6-7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmando en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. También el profeta Miqueas habló en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, a ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Los profetas fueron usados por Dios a través del Santo Espíritu de Dios para anunciarnos la venida de nuestro Señor Jesús. Por eso necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer, porque ¿cómo usted establece una relación con su novia si no la conoce? No puede decirle a cualquier desconocido: venga, ¿quiere tener una relación conmigo ya? No, tiene que conocerla, tiene que saber de ella, tiene que mirar de dónde viene. Por eso es como un ejemplo que yo le doy, que es necesario conocer a Dios, a su Hijo Jesús y la obra poderosa del Espíritu Santo, y conocer estas 5 preguntas del Evangelio que son indispensables para que usted las tenga en cuenta. ¿Quién fue Jesús? ¿A qué vino Jesús? ¿A qué lo envió Dios? ¿Qué hizo para salvarnos? ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y hay 3 razones por las cuales es necesario que Jesús fuera hombre. Porque el Señor Jesús fue hombre. Vamos a corroborarlo a través de las Escrituras. Primera de Corintios 15:21 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la restauración de los muertos. Primera razón, fue y es el Salvador. Porque todos nacemos perdidos y necesitamos Salvador. Un Salvador para que nos salve de las llamas del infierno. Necesitábamos un Salvador porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Necesitábamos ese Salvador. Todos necesitan el Salvador, que es Jesús. Porque si una persona no tiene a Jesús, puede perderse. Así como la muerte entró por un hombre, que fue Adán, cuando cometió el pecado y dejó toda la tierra caída por el pecado.
Es necesario, y era necesario, y Dios sabía que necesitábamos un Salvador. Vamos a leer Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que al nacer todos nacemos con un pecado y estábamos condenados al infierno. Solamente por la naturaleza pecaminosa estábamos ya condenados al infierno desde ese pecado de Adán y Eva, porque desobedecieron una orden que Dios les dio. Sabemos que la paga del pecado es muerte, lo habla su palabra. Es que morir en Cristo es ganancia, pero morir sin Cristo es una pérdida terrible. Romanos 6:23 habla, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor ya no puede hacer nada, sacar un alma del infierno, de allá del Hades, no la puede sacar. No puede. Cuando una persona muere sin Cristo, esta persona se pierde para la eternidad. Por eso es ahora el tiempo de que abra su corazón a Cristo y vea y conozca los pensamientos de Dios para con el hombre. La segunda razón por qué nuestro Señor Jesús vino acá como hombre, que Dios lo envió, fue para redimir. ¿Qué es redimir? Es la acción de sacar algo o alguien de la esclavitud pagando un precio. Necesitamos un redentor porque todos nacimos esclavizados. La palabra dice en Juan 8:34, Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Para podernos redimir era obligatorio que el redentor tuviera unas características, no podía ser cualquiera. Tenía que ser santo, ser el pariente más cercano que quisiera redimir. Y vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo 9. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros podemos verlo manifestado en la historia de Ruth, los capítulos que hablan de Ruth. Si usted lee Ruth, el capítulo del 3 al 4, va a poder entender más este mensaje, lo que significa la palabra redimir un pariente. También otra característica es que estuviera libre. Jesús fue la única persona que nació verdaderamente libre y que tuviera cómo pagar por nosotros. Primera de Corintios, el capítulo de Primera Corintios 6:20 dice: porque habiendo sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todas las almas son de Dios, dice la palabra. Primera de Corintios 7:23 dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cuando el Señor habla de esclavitud, habla de pecado, que hay esclavitud del pecado. Siendo Jesús nuestro pariente más cercano y cumpliendo con las características, se hizo nuestro Redentor. Romanos 3:24-25 dice: siendo justificados gratuitamente por la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre.
para manifestar su injusticia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Siendo justificados. Si usted no es justificado, no es salvo. La palabra dice en Tito 2:14, quien dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dio todo para que nosotros fuéramos santos. Dio todo para que fuéramos justos delante de Dios. Gálatas 4, del versículo 4 al 7 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces, por ser Señor, el Señor Jesús, nuestro Redentor, nos salvó de tres muertes. Mire las garantías tan grandes que Dios en su infinita misericordia nos da a través de su Hijo Jesucristo. Nos ha salvado de tres muertes, porque usted estaba perdido en sus delitos y pecados, y yo también. La paga del pecado es muerte. Necesitábamos a alguien que nos redimiera de la muerte, ya que a causa de la muerte y la transgresión de Adán, todos nacimos muertos. Así sea el bebé más hermoso que nace, precioso, ha nacido con una naturaleza de pecado y necesita nacer de nuevo. Por eso el hombre tiende a hacer las cosas malas, tiende a hacer las cosas del mundo, porque no ha tenido un nuevo corazón ni un nuevo espíritu. Génesis 2, capítulo 2, versículo 16-17, y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y Romanos capítulo 5, versículo 17 y 18 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, lo que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de la vida. ¿Cómo podemos negar un regalo tan precioso y maravilloso que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesús para redimirnos? Ahora vamos a ver que hay una muerte espiritual. ¿Y qué significa muerte? Quiere decir separación, y la muerte consistió en tres cosas. Vamos a ver la primera. Muerte espiritual. Significa estar separado de Dios. El pecado ha hecho separación de Dios, de los hombres. ¿Qué es lo que lo separa a usted de Dios? El pecado. Si usted ha pecado, vienen cosas y cosas y cosas a su vida, y eso se va a formar como una bola de nieve, porque si usted dijo una mentira, tiene que decir otra más grande y más grande y más grande, y Dios nos ayude. Viene una muerte espiritual. Aquel que no ha entendido está muerto espiritualmente, o aquel que no quiere entender. El profeta Isaías 59, Dios dice, pero vuestra iniquidad ha hecho división entre nosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que
quiero aclararles, queridos amigos y hermanos en Cristo, que el que no esté santificado y en comunión con Dios, el que no haya nacido de nuevo, se está perdiendo. Aquellas iglesias que son iglesias rosadas pueden ir desanimándose y arrepintiéndose de su mal proceder, porque Dios no hizo nada mal, todo hizo bien. Creó al hombre y a la mujer para que viniera una familia vivificada y tuvieran hijos como saetas. En las manos del valiente son los hijos. Y hay una muerte física. La muerte acontece a todos. A usted le va a llegar, a mí me va a llegar. Significa que todos tenemos que morir físicamente en algún momento, y hay una sepultura. La palabra dice en Hebreos capítulo 9, 27, y de la misma manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Una vez usted va a morir físicamente, una vez morirá físicamente, no va a morir varias veces, va a morir una vez, y después de esto hay un juicio que el alma ya sabe para dónde va. Porque Dios no quiere mandar a nadie allá al Hades, no, Él quiere vivificar las almas y darles vida y que nadie se pierda. También podemos ver que hay una muerte perpetua donde Dios, el Señor Jesús, nos ha sacado y nos ha dado esa garantía, que es una separación de Dios por la eternidad, estar excluidos de la presencia de Dios por la eternidad y ser lanzados al infierno. Amado, querido hermano, mire, examine su caminar, examine su corazón, porque esta muerte es perpetua y es para la eternidad. Usted sabe cuándo va a morir. Y ahora, cuando más se están viendo las señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo, más tiene que usted alertar su corazón a ser vivificado a través del conocimiento de Dios y su palabra y su Hijo Jesucristo. La palabra dice en Mateo capítulo 25, 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Juan 5, 29, ahí dice, yo lo he leído, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Apocalipsis 20, 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La redención a través de nuestro Señor Jesús es que podemos disfrutar la estadía en la tierra, porque somos extranjeros y peregrinos. ¿Quién no va a querer disfrutar de esa estadía aquí en la tierra? Y no andar amargado, desesperado, dolido, con raíz de amargura, porque tiene un corazón de tristeza. Aquellos hermanos que todo lo hacen de mal genio, que se van a la cocina, cogen, golpean las ollas, los platos, que no dan un testimonio conforme a la voluntad de Dios, que están gritando a los demás. No han tenido un corazón y un nuevo espíritu. No han tenido un corazón nuevo y un nuevo espíritu a través del verdadero arrepentimiento, con dolor, con vergüenza, con llanto por haber pecado contra un Dios tan grande y bueno como Dios. No han tenido un nuevo corazón y un nuevo espíritu, por no haber perdonado y seguir con el rencor, con el dolor y con la angustia y con la raíz de amargura que todavía contemplan.
no han tenido un nuevo corazón y un nuevo espíritu, porque todavía viven recordando el pasado. Y aun cuando dice yo te perdoné y perdoné a mi esposo, pero está recordándole todo lo que él hizo. Hay rencor en su corazón. La palabra dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de deseos carnales que batallan contra el alma. Cuando usted contiende, tiene frutos carnales. Cuando usted pelea, tiene frutos carnales. Cuando usted tiene amargura en su corazón, tiene frutos carnales. Cuando usted está diciendo estoy en la lucha, siendo cristiano, está diciendo no me alcanza, no tengo plata, no con cotudos y con paperas, no, mejor dicho, esos dichos que se dicen, usted niega el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz, porque Él lo dio todo y en Cristo somos más que victoriosos y vencedores. Es usted mismo el que cierra la puerta a la bendición por su boca. La palabra dice en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 13, conforme a la fe murieron todos, esto sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Qué responsabilidad tan grande. Llamarse cristiano implica una responsabilidad. Entonces nuestro Señor Jesús nos redimió a todos nosotros. ¿Qué nos redimió? 3 vidas. La vida espiritual, que es la comunión con Dios por medio de Jesús, nuestro Señor Jesús, que nos reconcilió ante el trono de la gracia. La palabra dice en Romanos capítulo 5, versículo 10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesús, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y muchos cristianos niegan la victoria que ya Cristo ganó por nosotros en la cruz. Qué responsabilidad tan grande. Dios a través de su Hijo Jesús lo hizo todo. Por eso necesitamos conocer el propósito de Dios, necesitamos conocer a nuestro Señor Jesús, necesitamos conocer la obra redentora de su Santo Espíritu, de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 21-23 dice: y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos con vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la carne, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. En verdad, permanecéis fundamentados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo de del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ay, hermano, querido hermano, Dios es fiel. Dios es fiel porque nos sigue avisando, porque Él nos ha llamado a esa comunión con su Hijo Jesucristo. Ahí yo lo he leído en 1 Corintios. Entonces, la palabra nos habla de que en 1 Juan capítulo 1:3 dice: lo que hemos visto y oído os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión
verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si usted no entra en comunión con Dios, aparta ese tiempo, cierra la puerta ahí en intimidad con el Señor para conocer los pensamientos de Dios, para conocer a su Hijo Jesús y la obra poderosa del Espíritu Santo. No va a poder entender nada. Tiene que tener esa comunión con Dios para conocerlo, porque Él quiere mostrarle y revelarle a muchos sus misterios. Escrito está, Él dice, cosas que ojo no vio y oídos no escuchó son las que yo tengo preparados para mi pueblo. También vemos que Él nos ha dado una vida en abundancia, todo lo que Jesús ganó para nosotros en la tierra y también en el cielo. La palabra dice en 1 Corintios 2:9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que le aman. En Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. También vemos que hay una vida que Él nos da a través de esto, que es una vida eterna. La salvación la tenemos segura si creemos en Jesús conforme a las Escrituras. Él ya ganó para nosotros todo. Juan capítulo 10 versículo 15-16 dice, porque yo aquel en el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envía a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:36 dice, el que cree en mi Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en mi Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¡Oh, Dios santo! Terrible tener la ira de Dios sobre una persona. Juan 4, capítulo 4, versículo 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. Juan capítulo 10, versículo 27 y 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero necesariamente tiene usted que aprender a escuchar la palabra de Dios, a escuchar la voz de Dios. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Alabado sea el Señor, glorificado sea su santo nombre, exaltado Padre sea tu santo nombre. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos por su vida, por su nacimiento, por su vida, por su muerte, por su resurrección. 1 Corintios 15 dice 1-2, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibimos, en el cual perseveraréis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que yo os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Si usted lee la palabra pero no lo hace viva, si usted lee la palabra pero no hace mella en su corazón, si no se la memoriza y no hace viva la palabra, ¿de qué le sirve? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Oh, gracias, Señor, te damos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Y así podría hablarle la carta de Pablo también en Primera de Pedro 1:5 y Primera de Pedro 1:9. Obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de las almas, de vuestras almas. Bueno, vemos también que otras razones, Señor, que el Señor envía a su Hijo aquí, es porque tenía que ser mortal. Era necesario que Jesús fuera mortal y muriere en la cruz. Porque si nuestro Señor Jesús hubiera sido solamente espíritu y no sangre, carne y huesos, no hubiera podido morir en la cruz, nos hubiera dado todas las garantías. Él llevó el castigo de nuestros pecados hasta las últimas consecuencias. Por eso usted no puede ser negligente, no puede negar la obra poderosa de nuestro Señor Jesucristo, quien fue afligido, angustiado y abatido por nuestras culpas y pecados. El que Jesús fuera mortal le permitió llevar el castigo que nos correspondía y poder salvarnos de la condenación del infierno. Ahí vemos esa palabra en Isaías 53, cuando usa el Espíritu Santo del profeta Isaías para inspirarle esta palabra: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado de quebranto, y como lo conocimos de él, su rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y nosotros le tuvimos por asado, por herido de Dios y abatido. Mas fue Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fui quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hubo maldad ni hubo engaño en su boca. Tremendo, siendo santo, 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 Él fue a la muerte por nosotros, a la muerte y muerte de la cruz. ¿Cómo puede usted invalidar ese sacrificio? Uy, el que invalide ese sacrificio, el que lo invalide, está destituido de la gloria de Dios. El que invalide el sacrificio que el Señor hizo está perdido y confinado allá al infierno. Mas Dios muestra su esperanza, como dice Primera de Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados y su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en nuestros pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Dice la palabra en 1 Corintios 15, 21, 22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos murieron, también en Cristo todos serán vivificados. Aquel que recibe a Cristo, aquel que lo recibe. Primera de Corintios 15, 3, 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es necesario que Jesús fuera mortal para que pudiera morir en la cruz y redimirnos, para destruir el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Él también destruyó todo plan del diablo en la cruz.
Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de la carne y la sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermano, no le dé miedo morir, porque si Cristo está en usted, la plenitud de Cristo está en usted. Usted sabe que espera su vida algo mejor que lo que estamos aquí, una vida eterna con Cristo Jesús. Pero necesita usted estar seguro. Es necesario que Jesús fuera mortal y muriera en la cruz, para que tengamos una esperanza, una resurrección. Era esencial que Jesús fuera mortal para que tuviéramos la esperanza de la resurrección, porque si no hay muerte tampoco hay resurrección, queridos amigos y hermanos en Cristo. Si a Jesús Dios no lo hubiera resucitado, nosotros tampoco resucitaríamos, pero Dios lo resucitó de allá, de entre los muertos, para darnos vida eterna. Porque la palabra dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 4: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseverasteis, porque el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creíste en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y dice el versículo 51-52 del mismo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán, ser resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Hoy esto es una promesa que el Señor hace de esperanza, que nosotros, si Dios no nos ha llevado antes, resucitaremos con Él. En las nubes se levantarán los muertos y resucitarán. Es una promesa del Señor que hace. Dios es fiel, Dios es fiel. Es necesario que Jesús fuera mortal y muriere por eso en la cruz, para tener testimonio, para que el nuevo testimonio entre en vigencia. Jesús tenía que sufrir porque se tenían que cumplir las Escrituras. Ahí estamos conociendo los pensamientos de Dios y su amor eterno por esta humanidad, al entregar su único Hijo Jesucristo y el corazón de nuestro Señor Jesús para disponerse a morir por toda esta humanidad y hacernos verdaderamente libres. Hebreos 9, capítulo 16, 17 dice: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y hay una promesa que habla Jeremías 31, 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y esta promesa tan grande viene a cumplirse en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 25, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que fue por muchos, es derramada por nuestra remisión de los pecados. Para remisión de esos pecados.
Y también habla Lucas 22 del capítulo 19 al 20, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa es el nuevo pacto, es mi sangre que por vosotros se derramó y se derrama. Es necesario que fuere mortal y muriese en esa cruz para tener una herencia. Si no hay no hay muerte, el testador, no hay una herencia. Sabemos que una persona, cuando antes de morir, si quiere, deja una herencia a sus hijos, y cuando muere es efectiva, porque si no, no puede reclamar la herencia. La herencia es todo lo que Jesús ganó para nosotros, en este caso, aquí la tierra y el cielo. Al ser hijos de Dios tenemos la herencia. Juan 1:12, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Hebreos capítulo 9 del 15 al 17 dice así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para resurrección en la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados recibieran la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Tremendo, ¿no? Tremenda esta palabra. O sea que si usted cree que Dios no puede hacer las cosas, sabiendo que dio todo a través de su Hijo, porque los pensamientos de Dios son buenos, de paz, de gozo para nosotros, y no escatimó en entregar su Hijo, y su Hijo Jesús no escatimó entregarse, siendo santo, siendo el Rey, se hizo siervo, siendo allá el Rey de Reyes, se hizo esclavo por nosotros en esa cruz, y se llevó todos los pecados, todo fue, Él se lo llevó ahí en la cruz. Entonces, ¿por qué niega el poder de Dios? ¿Por qué niega su grandeza a través de su Hijo y la obra del Espíritu Santo? ¿Por qué la niega con su tristeza, con su angustia, con su desesperación, sabiendo que Dios tiene el poder para hacer y obrar en cada corazón? Cuando usted entra en tristeza, cuando usted entra en ese dolor, usted hace a Dios inválido y cree que no es capaz de hacer la obra, lo hace mentiroso. Y eso es pecado delante de los ojos de Dios. Es pecado no orar, es pecado de dejar de tener fe. Es pecado dejar de leer la palabra. Por eso es necesario que conozcamos a su Hijo Jesús. Muchos conocen la Biblia, pero no lo conocen. Muchos la leen por leerla, pero no saben quién es Dios, quién es nuestro Señor Jesús, ni el Espíritu Santo. Entonces, en esta mañana, amados hermanos, el Señor me pone a decirles esta palabra de poder para que ustedes dejen de titubear con las cosas de Dios, para que ustedes dejen de ser fríos y tibios, sino sean calientes en las cosas de Dios, en su palabra, en el conocimiento de Dios, porque Él nos ha dejado la promesa más grande a través de su Hijo Jesucristo. No titubee. En medio de lo que esté viviendo, en medio de la prueba, en medio de lo que vean sus ojos, en medio de lo que escuchen sus oídos, active la fe con sus ojos y oídos espirituales. No le dé lugar al diablo en lugares desérticos donde habita Satanás, en la ira, en la angustia, en el enojo, en la falta de fe. Siempre mantenga vivificado a través de la palabra y el conocimiento de Dios y la verdad, y verá la respuesta, porque Dios no llega antes ni después, llega en el tiempo oportuno.
Él llega en el tiempo establecido. No desmaye. Que su corazón esté alerta. No pierda la comunión con Dios, porque Él es la fuente inagotable de toda bendición. Pueden entrar muchos obstáculos que lo llaman, que le dicen, pero sepa que esa comunión usted no la puede perder, ni deje que sea interrumpida, porque el enemigo sí sabe que usted va a recibir ahí en el lugar santísimo. El enemigo sabe que usted va a ser dotado de dones, de revelación en el espíritu, de ciencia, de dones de fe. Y Él quiere interrumpir todo, pero ¿quién es más poderoso sino Cristo? Sepa usted, querido amigo y querido hermano en Cristo, que el que va delante de usted se llama Cristo. ¿Y quién contra usted? No importa las situaciones, se van a venir momentos más duros sobre esta tierra. ¿Y usted en qué está? ¿En el espíritu o en la carne? Necesita ser vivificado en el espíritu para que pueda aguantar, querido hermano y amado hermano en Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. No le dé lugar al diablo, que Él vino a matar, a robar, a destruir y a hacer división, pero Cristo vino a ver vida eterna. Y Dios no hace excepción de personas, porque este evangelio ha sido predicado del norte, del sur, del oriente y del occidente, por todos los medios de comunicación, y ahora en internet, que está usando, Señor, grandemente el internet para llevar este mensaje de salvación. Está usando a muchos siervos que han dispuesto su corazón para llevar esta palabra de poder en el nombre de Cristo Jesús. Y le damos al Señor honor, honra y gloria, alabanza y adoración en esta mañana, este día hermoso que nos ha regalado en el nombre de Cristo Jesús. Y gracias te damos, gracias. Le doy un saludo muy especial a todos los hermanos en Cristo, allá a la pastora Teresa, al pastor Edilberto, que han sido unas personas que me han apoyado aquí. Han habido luchas, pero han estado aquí, al pastor Israel Bernal, la pastora Maribel, la pastora Ninfa, el pastor Jorge, todos ellos, todo el cuerpo de Cristo que ha estado ahí pendientes. Gracias les doy, porque Él es fiel y para siempre es su misericordia, y porque está llevando esta palabra del reino de los cielos, esta palabra que es la palabra de Dios. No estamos diciendo nada que no sea sino la palabra de Dios. Gracias, amados hermanos, en Cristo Jesús, que nos fortalece. Amén.